Bienvenidos de nuevo a Orígenes Cristianos Ignorados. En parte 1, comenzamos con el capítulo sobre cristianismo y paganismo. La parte 1 se centró en los druidas. Ahora en la parte 2 continuaremos profundizando en la conexión irlandesa. Comencemos con los antiguos hebreos, los creadores de la Kabbalah, la raza especial, el pueblo elegido de Dios. Pero, ¿de dónde viene la Kabbalah? Algo tan complicado que su profundidad espiritual no tiene paralelo con ningún otro sistema. Supuestamente vino de los propios ángeles. Sin embargo, resulta evidente que la Kabbalah no es más que otra forma del tarot. El tarot tiene su origen en los druidas. Cita: el idioma de la antigua Aria ahora se conoce como arameo y hebreo. Sin embargo, estos idiomas nos han sido presentados fraudulentamente por lingüistas engañosos y otros supuestos expertos. No son semitas y no fueron inventados por los primeros judíos o cananeos. Por el contrario, las 22 letras del alfabeto hebreo se basan en el antiguo alfabeto irlandés o ario, en concreto, el llamado alfabeto hebreo. Era el alfabeto sagrado de los adeptos establecidos en Gran Bretaña y Egipto. Era la escritura hierática no jeroglífica de los hierofantes, el alfabeto sacerdotal de los íbaru, que no eran los antepasados de los judíos religiosos modernos. Al contrario, eran los originales juditas, jueces y sabios. Los arquitectos de las altas civilizaciones finalmente fueron derribados por profanadores que se apropiaron, corrompieron y tergiversaron sus leitmotivs sagrados. Según el investigador Tony Bushby, las formas de las 22 letras hebreas, Ibaru, se basaban en las sombras serpentinas proyectadas por la luz del sol al atravesar la ahora perdida piedra angular cristalina en la cima de la Gran Pirámide de Giza. Estas letras fueron asignadas a las 22 cartas del tarot que se originó en Irlanda y a los 22 senderos del árbol de la vida cabalístico. No dudemos de que el concepto del árbol sagrado era conocido por los adeptos occidentales, británicos, nórdicos y europeos, milenios antes del surgimiento del judaísmo y el cristianismo. Cita: términos y nombres como Israel, israelita, judío, judita, Yahud, Jehová, Adonai, Atón, Amén, Elohim, Cristo, Jesús, Mesías, Josué, Isaac, Jacob, David, Salomón, Moisés, Hiram, Esaú y demás. Eran apelaciones druídicas o arias. Algunos de estos términos eran títulos que designaban a miembros de alto rango de colegios druidas. Estos términos fueron plagiados y deliberadamente mal traducidos y mal asignados para oscurecer los hechos sobre los orígenes de la religión. El término levita es una variación del luviano que se refiere a un grupo de adeptos, los discípulos de Lug, que viven en Mesopotamia. Son sus costumbres, ritos y denominaciones los que encontramos posteriormente, reescritos por los autores del Antiguo Testamento. El término levita es, como demuestro, también una referencia al cerbal, sagrado para los antiguos arios occidentales. Aquí está. Árboles como el cerbal y el tejo, entre otros, eran insignias bien conocidas de los aria. Este conocimiento fue eliminado de la sociedad en la época griega, siendo un ejemplo perfecto el autor griego Orígenes. Tiene un libro llamado Orígenes, contra Celsum, donde defiende el cristianismo, y básicamente el libro significa Orígenes contra Celso. Todo el objetivo es refutar escritos griegos anteriores del autor Celso. No tenemos escritos de Celso, todo lo que tenemos es lo que Orígenes dice sobre él. ¿Por qué es esto así, que la versión aceptada es la de Orígenes? Bueno, es porque Celso nunca respaldó la extraordinaria afirmación que hizo respecto al conocimiento de los druidas. En respuesta a Orígenes, su argumento fue meramente este: estuvo en su tumba 50 años antes de que Orígenes escribiera contra él, y varios pasajes de la obra de Orígenes prueban que lo sabía muy bien. Esto fue claramente ideado para que las masas pensaran que los argumentos de Celso no se sostenían, cuando en realidad él era incapaz de responder. Tan pronto como la religión cristiana se volvió dominante, las obras de Celso fueron prohibidas bajo pena de muerte y, en consecuencia, hace mucho tiempo que fueron destruidas. Básicamente, Celso está tratando de decir que los druidas y su sabiduría son más antiguos en la antigüedad que la de los judíos. No veo qué tiene de loca la idea de que los historiadores fueron inventados.
El nombre del libro es Orígenes o Orígenes contra Celso, básicamente, tratando de demostrar que los judíos son la fuente antigua, esta raza especial, cuando en realidad algo más está sucediendo. Creo que eso deja muy claro lo que está pasando con lo que conocemos como los pueblos griego, romano o hebreo. Algún tipo de encubrimiento. Orígenes suena como un nombre falso para desacreditar los escritos de Celso. Mire aquí, hay una cita del libro. Debo expresar mi sorpresa de que Celso clasificara a los odricios, samotracios, eleusinos e hiperbóreos entre las naciones más antiguas y cultas, y no considerara a los judíos dignos de un lugar entre ellas, ni por su saber, ni por su antigüedad, aunque hay muchos tratados en circulación entre los egipcios, los fenicios y los griegos, que dan testimonio de su existencia como pueblo antiguo. Lo que Orígenes ignora por completo, o oculta intencionadamente, es la idea de que los griegos descienden de los irlandeses, no de los judíos. En eso se basa toda nuestra academia moderna, en que la civilización surgió de Sumeria. Bueno, ahora queda claro de dónde viene la fuente de esta propaganda. Religión. Antes del cristianismo, no tenían que temer investigar la verdad de las cosas. No tenían miedo real al paganismo porque no estaba definido de esa manera. Estas eran verdades esotéricas antiguas, y eso es lo que Celso buscaba, la verdadera historia de su pueblo. YouTube, no hay nada de odioso en estas declaraciones. Simplemente cito los escritos de autores más antiguos, y simplemente expongo conclusiones obvias. No tengo ninguna intención de difundir el odio hacia ningún grupo. Hay un misterio aquí, y merecemos hablar sobre ello. Ahora creo que la idea es que los griegos y los hebreos manipularon la historia, y no solo eso, el lenguaje mismo se vuelve un poco más probable o incluso comprensible. Tomaron de las lenguas antiguas, agregaron vocales y luego reorganizaron las letras, pero la fuente aún no se pudo ocultar. Cita: el lector encontrará en la obra que asegura que el idioma hebreo, que es de primera importancia, es tratado como un idioma de gran simplicidad, que sus vocales se consideran exactamente las mismas que las del inglés y de todos los demás idiomas en la parte occidental del mundo, pero observará que algunas palabras no tienen vocales y que en casi todas las palabras las consonantes van juntas sin ellas. Hasta el día de hoy no se puede saber con certeza la causa de esto, pero puede haber surgido de un deseo de los sacerdotes de ocultar o dificultar el arte de la lectura. La afinidad entre las lenguas griega, romana y celta, observada por el señor Huddleston, concuerda perfectamente, como se explicará más adelante, con la idea que sostengo de que una corriente regular de emigración fluía de alguna gran nación del mundo, de este a oeste, irrigando, si se me permite la expresión, con pequeños arroyos, los países a lo largo de su curso. Así, se separó una rama en Grecia, donde fundó el oráculo de Delfos, del que Pausanias dice que fue fundado por el hiperbóreo Oyen. Panamá dice que una tal Olena, que él toma por griega, pero que en realidad era celta, fue la primera de los poetas. A menudo sonrío ante la vanidad de esta gente. Mucho antes de que los griegos tuvieran un poeta, Moisés escribió su hermosa canción sobre el paso del Mar Rojo. Además, ¿qué es el libro de Job? ¿Cuándo fue escrito? Godfrey Higgins. Llegaron a Grecia desde el este, porque después del diluvio los antiguos pueblos arios irlandeses se expandieron hacia el este para difundir el conocimiento. Luego, los griegos los etiquetaron más tarde como fenicios, cuando en realidad los fenicios eran solo una de las muchas culturas diferentes que surgieron de esta raza hiperbórea. Recuerda lo que le dice el sacerdote de Egipto a Solón. En Timeo está la respuesta. De Conor McDarry. La llamada Biblia hebrea no provino de ningún pueblo claramente conocido en la historia como hebreos, porque nunca existió tal pueblo. El nombre hebreo se deriva de Heber, de Ea, fuego, un nombre irlandés del sol. Melicius es el sol personificado, el padre de la raza irlandesa en la historia de Irlanda, y Heber es su hermano, por tanto, también es un atributo personificado del sol. Entonces, un hebreo es sacerdote del fuego y discípulo del sol. Es un nombre secreto para los antiguos sacerdotes irlandeses de Yesa.
Es uno de los nombres con los que los conspiradores de la Iglesia han camuflado al antiguo sacerdocio irlandés y, al situar el teatro de su historia y existencia en Palestina, han logrado hasta el día de hoy hacer ridículos a investigadores y eruditos. ¿Qué vas a decir? ¿Te vas a burlar de mí cuando tampoco entiendes lo que pasó en el pasado? Todos confiamos en los escritos que se transmitieron. Depende de nosotros traducirlos y conectar las piezas. Los griegos, los romanos, los primeros reales historiadores nos dieron falsedades, y lo mostré con Orígenes, así que no estoy simplemente inventando estas cosas. Los dirigentes de la Alta Iglesia romana, así como los de la Alta Iglesia inglesa, son todavía conscientes de que la estrella Levítico todavía derrama su influencia espiritual sobre la isla sagrada, y que es la patria de la Biblia, y de los selectos. De ese pueblo eran los levitas. De Lam, una mano, que significa el artífice, el discípulo o sacerdote del sol, de ahí el simbólico Lamderg, pronunciado Labdarg, la mano roja del Ulster. Este era un símbolo espiritual y se usó como insignia de la casa de Tirón. Nunca ha sido compatible con los intereses del papado romano actuar en nuestros días de otra manera que no sea como un enemigo secreto, considerando el papel que había desempeñado al ayudar a Gran Bretaña a destruir primero la independencia de la nación irlandesa como potencia política y comercial, y en segundo lugar, en su supresión y absorción de la Iglesia Nacional Irlandesa, que hasta ese momento, el año 1169 de nuestra era, nunca antes había estado bajo el dominio de Roma, pero estaba de por sí la iglesia más grande del mundo, independiente y una vez la gran iglesia madre de todos los que adoraban al Dios vivo y verdadero. Conor McDarry. No voy a entrar en la teoría de la línea de tiempo ahora, pero si estás al día con Tartaria, es posible que hayas oído que falta tiempo. Me parece interesante que McDarry diga de nuestra era. Si todo esto es cierto, creo que nos sorprendería saber cuándo sucedieron realmente estos eventos. Hasta mediados del siglo I de nuestra era, fue la iglesia más extendida en toda Europa y el mundo occidental. La conquista y absorción de esta gran iglesia fue el objetivo y la ambición constante de los emperadores romanos. Bajo la dirección del papado, se necesitaron siglos para lograrlo. Fue con este propósito que Inglaterra fue invadida por las armas romanas, con el fin de asestar un golpe vital a Irlanda, que era la sede del poder en esas islas. Inglaterra y Escocia no habían conocido hasta ese momento ningún otro gobierno. El Papa y Rey irlandés era el señor soberano que gobernaba desde su capital en Tara, y su gobierno nunca había sido suplantado o desplazado en esas islas hasta ese momento. Interesante. Tara, de Wikipedia. El término reinado de Tara era un título de autoridad en antigua Irlanda. El título está estrechamente asociado con el complejo arqueológico en la colina de Tara. El puesto era considerado de autoridad eminente en literatura irlandesa medieval y mitología irlandesa, aunque la realeza nacional nunca fue una realidad histórica en la Irlanda temprana. El término también representaba un ideal prehistórico y mítico de realeza sagrada en Irlanda. Cita final. Mi conjetura es que si revisas Wikipedia encontrarás que todas las demás leyendas irlandesas también fueron nunca una realidad histórica. Cita. Se decía que la causa de estas guerras se debía a la rivalidad comercial entre Roma y Cartago. Esto fue solo incidental al propósito principal mencionado anteriormente. Después de una lucha que duró siglos, Roma finalmente, con la ayuda de Inglaterra, logró destruir la iglesia y el papado irlandés, pero hasta ahora no ha logrado gobernar el mundo entero. Esta ambición de Roma llegó a un punto crítico y adquirió nuevo vigor cuando el emperador romano, Constantino, convocó un concilio de clérigos que se reunió en Nicea en el año 325 de nuestra era, conocido en la historia como el Concilio de Nicea. Esos hombres sabían lo que representaba la Gran Pirámide y con qué estaba asociada, y nuestra creencia es que su propósito era destruirla, como lo hicieron con muchos de los grandes templos y monumentos de la iglesia anterior. No querían dejar en pie tantas pruebas visibles de la existencia de la antigua institución religiosa que iban a desplazar por una nueva de su propia creación. Así,
En cada época desde entonces, los líderes de la Iglesia romana han tenido un conocimiento consciente del papel desempeñado por su organización en la supresión de todo conocimiento sobre la historia de la Gran Pirámide, el propósito para el cual fue construida y quiénes fueron los constructores. Aquellos astutos sacerdotes políticos sabían que el silencio sobre tales asuntos era la forma más eficaz de olvidarlos, y al absorber a la Iglesia y al papado más antiguos, en unas pocas generaciones no quedaría nadie entre la gente que supiera algo sobre tales asuntos. Por lo tanto, los escritores clericales nos han dejado un relato lleno de falsedad e invención, como la invasión de los vándalos en Europa, para dar cuenta de la destrucción de iglesias y monasterios, así como de las propiedades de los habitantes ultrajados, que resistieron el despojo y la violencia a manos de las fuerzas de la Iglesia. Creemos que esta destrucción fue llevada a cabo por los vándalos organizados de la nueva Iglesia, llevados a un estado de celo fanático por el clero. ¿Y qué propiedad de la antigua? La Iglesia que habían salvado fue tomada y apropiada, y los usurpadores dieron nuevos nombres a los templos y los utilizaron como iglesias. A través de esta campaña de destrucción y silencio, reforzada por una historia falsa, Roma pensó que nadie sabría jamás el papel que desempeñaba en el socavamiento de la gran iglesia irlandesa o la religión de Yesa. Yesa era el Salvador simbólico irlandés, crucificado en la cruz, y de él Roma obtuvo a su Salvador Jesús, sustituyendo la letra J por la I. Está traducido al idioma inglés como Jesús. Era la adoración a Yesa, más que cualquier otra religión, lo que prevaleció entre los pueblos de Europa en el momento en que la Iglesia de Roma comenzó su misión de hundir al mundo en la ignorancia y la oscuridad para que la humanidad pudiera olvidar todo el pasado. Su intención, sin duda, era destruir toda evidencia, y pensó que había logrado hacerlo, mediante la cual los hombres en épocas futuras podrían refutar las afirmaciones falsas y absurdas que ella había hecho respecto de la fuente de la que procedía. Consiguió a su Salvador Jesús, y su Biblia se los arrebató a los irlandeses, y para encubrir este hecho, cometió los crímenes más atroces y espantosos contra la humanidad. Fueron crímenes que involucraron persecuciones, matanzas y sufrimientos indecibles, cuya miseria y efectos han permanecido con nosotros hasta el día de hoy. Irlanda en aquellos días era la dueña de los mares y la gran nación comercial del mundo. Sus barcos y sus intrépidos marineros visitaron los puertos de todos los mares donde se realizaba el comercio y el trueque. Véase Atlantis, de Donnelly. Atlántida es el nombre con el que estos conspiradores han tratado de hundir Irlanda y enterrar su gran pasado en el olvido del lecho del océano. El nombre Atlántida fue formulado por esta misma razón y para significar y conmemorar secretamente su pasado. La palabra Atlántida significa la ilustre tierra de la sabiduría. Es un nombre irlandés compuesto por 3 palabras y justificadamente aplicado a Irlanda, pero lo han hecho en secreto los sacerdotes británicos de Roma, como se puede inferir del hecho de que tienen esta isla de la Atlántida en el fondo del océano Atlántico. At significa ilustre, Lan significa tierra o iglesia, y Tis significa sabiduría. Es un nombre camuflado para la isla sagrada, y el gran sacerdocio mágico que se estableció allí, cuyo gobernante estaba a la cabeza de toda religión organizada, y el líder de todos los que adoraban a la deidad suprema. Donde escuchamos por primera vez sobre la Atlántida, de Platón. Platón era muy consciente de esto. Recordad lo que el sacerdote de Egipto le dijo a Solón en el Timeo. Solón no tenía ni idea de sus antepasados, quienes supuestamente eran la raza de hombres más noble que jamás haya existido. Cita: demostraré con explicaciones que nuestra Biblia es un libro irlandés, de tiempos prerromanos, y un robo total y sin el reconocimiento de la iglesia irlandesa de Yesa. Cualquier persona competente que conozca el idioma irlandés no podrá dejar de reconocerlo. Nuestra versión actual de la Biblia es entonces una adaptación autorizada de las escrituras originales irlandesas, con modificaciones y adiciones hechas de vez en cuando por eclesiásticos romanos y británicos en secreto, según lo consideraban necesario y aconsejable hacerlo. El siguiente acuerdo en los escritos bajo los nombres de Mateo, Marcos y Lucas, respecto a la impresión que causaron en el pueblo las enseñanzas de Jesús,
Es un ejemplo que muestra claramente el trabajo de los sacerdotes forjadores. Sería imposible que tal acuerdo haya ocurrido en los escritos originales de 3 hombres cualesquiera que escribieran individual e independientemente sobre cualquier tema, pero al inventar las obras más antiguas y colaborando, los sacerdotes escribientes simplemente cometieron un error e hicieron que cada uno de los 3 testigos escribiera y repita la misma expresión idéntica en copia de cómo Jesús impresionó a la gente. Aquí está el testimonio falsificado. Mateo dice, quedaban asombrados de su doctrina. Marcos dice, quedaban asombrados de su doctrina. Lucas dice, quedaban asombrados de su doctrina. Muchos autores y críticos han comentado y señalado las inexactitudes e inconsistencias de las Escrituras, y muchos de ellos han declarado su firme creencia de que fueron copiadas de libros más antiguos. Daré 2 citas y más a continuación. Las 2 primeras citas son del libro de Juan, capítulo 3, versículo 23. Y estaba Juan bautizando en Enón, cerca de Salem, porque había allí mucha agua, y vinieron y fueron bautizados. En la última revisión de la Biblia, los doctores han alterado la palabra Aenon y la han convertido en Enón. En la versión anterior es Aenon. Es un compuesto de 2 palabras irlandesas, Aen, que significa un círculo del sol, un año, y On, también nombre del sol. La palabra completa en sí misma significa el sol. La palabra On también significa causa, razón, rapidez, fiereza, afán, excelente, noble, bueno, también, perro lobo. Estas son cualidades y atributos asociados y aplicados al sol solar y al dios Sol por los sacerdotes arios o irlandeses de Iesa. Su teología se basaba en la idea de que la deidad suprema nunca tuvo ni tiene nombre. Solo era conocido por sus atributos. Al igual que la Kabbalah, esta es la fuente de donde los hebreos obtuvieron su conocimiento. Cita: en resumen, los hebreos originales eran irlandeses. La palabra hebrea probablemente proviene de Ibiru, Ibarú o Iburu, que significa tejo. La palabra Yahweh, que significa Jehová, proviene de Yeheu o Yehu. Cita: los irlandeses, durante su estancia en Egipto, dieron el nombre de On a una de sus ciudades a orillas del Nilo. La ciudad de On, la ciudad del sol, fue posteriormente llamada Heliópolis por los griegos y los romanos. Salem es una palabra hebrea, pero su base está en la palabra irlandesa, solas, luz. Como hebreo es una jerga de los irlandeses, sigue más o menos de cerca la raíz de la que proviene, como se verá. Entonces Salem significa la ciudad de Dios o la luz. El significado de este mito es que Juan, Aen, el sol, estaba bautizando en Enón, la ciudad del sol, cerca de Salem, la ciudad de Dios, en el reino de la luz, el reino celestial. ¿Dónde más podría decirse que habita un ser como el hombre puro y perfecto? En este mito, Juan, Aen, Eion o Ain, 3 formas de la palabra y todas pronunciadas Ain, representa al hombre redimido y glorificado, el hombre en el estadio más elevado del logro espiritual, próximo al estado mesiánico, de modo que después de su vida o encarnación aquí nuevamente en la tierra, él será el Mesías. En la narrativa mítica irlandesa de la Biblia, vemos que, después de Juan, el profeta y hombre santo, viene el hombre Dios perfeccionado, el Mesías, Iesa, Jesús. Este es un ejemplo de la verdad y la sabiduría esotéricas que se esconden bajo el velo de la alegoría de las escrituras formuladas por aquellos inspirados adeptos irlandeses. La segunda cita para demostrar que la Biblia es irlandesa, pura e inconfundiblemente, y desafío cualquier contradicción, se toma de los libros de Marcos y Samuel. Los fariseos cuestionaron a Jesús porque los discípulos arrancaban espigas en sábado. Él dijo: ¿nunca habéis leído lo que hizo David cuando tuvo necesidad? ¿Cómo entró en la casa de Dios en los días del sumo sacerdote Abiatar y comió pan de musarañas, que no es lícito comer sino a los sacerdotes? El primer libro de Samuel contiene esta versión de David y el pan de la proposición. Entonces vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech. Entonces el sacerdote le dio pan santificado.
porque no había allí otro pan que el pan de la proposición, que era tomado de delante del Señor. Lo anterior no es más que una alusión críptica al trabajo perfeccionador del iniciado que está ocupado en el esfuerzo de erradicar de su naturaleza todas las ambiciones mundanas y los deseos de la carne para el desarrollo de su yo superior, el cuerpo solar, el Dios dentro de sí mismo. La palabra Abiatar, el nombre del sumo sacerdote, es una palabra irlandesa tan sencilla y fácilmente reconocible que incluso el irlandés o escocés sin educación, que sabe hablar gaélico, puede entenderla y reconocerla de inmediato como una palabra irlandesa o habla gaélica. Es un compuesto de dos palabras. La palabra Ab significa Señor o Padre, y Atar es también la palabra para Padre. Las dos palabras combinadas serían literalmente Padre-Padre. El sentido literal sería Padre Principal, porque la palabra Ab se aplica al jefe de un monasterio, pero el sentido esotérico es Alto Padre o Dios. La letra vocal I se introduce para conectar las dos palabras en una. El escriba romano británico en este caso nos da una palabra irlandesa compuesta, y por supuesto, sin la menor sugerencia de que tal sea el caso, juega con el nombre y nos la presenta en la versión inglesa de la Biblia como el nombre del sumo sacerdote hebreo. Es un engaño sacerdotal, como se verá fácilmente en la parte del transcriptor de Marcos, cuando entendemos que el personaje, David, y el incidente relacionado con él, no es más que una historia inventada con el propósito de contener una idea de la siguiente manera. Abiatar en esta alegoría alude al Alto Padre Dios, manifestándose espiritualmente a través del sol solar, en su contraparte humana, que es el cuerpo espiritual solar o luminoso del iniciado David, quien se encuentra en el camino ascendente, luchando por la victoria del espíritu sobre la materia en el cuerpo material o carne. Esto debería ser instructivo para todo viajero que viaja hacia el este, hacia el amanecer, desde la oscuridad hasta la luz, en cuyas manos puedan llegar estas páginas, así como para el conjunto general de lectores de la Biblia, el copista y transcriptor que nos ha dado la versión atribuida a Samuel, hace que David vaya a Nob, al sacerdote Ahimelech. La palabra Nob es irlandesa y se escribe Noeb, pero se pronuncia como si fuera Naev, o tiene un sonido corto como Oe. Si la palabra fue escrita por los sacerdotes sin la intención de engañarnos, nos la habrían presentado en esta forma Nob. El punto sobre la B formaría UE o BH, que en irlandés tiene el sonido de V. Se han aprovechado de las características alfabéticas de la lengua irlandesa para perpetrar un fraude a los pueblos del mundo. La palabra Nob significa cielo, sagrado o santo. La palabra Ahimelech significa Rey Celestial o Sol Solar, que en sentido figurado es un campeón, héroe o gobernante. Melchizedek es otra forma de la palabra de la misma raíz. La letra A se pronuncia amplia, como si fuera Audio. Se le añade la letra H para que un aspirado lo ablande. Juntos forman un prefijo. Melech es la forma hebraizada o jergonizada de la palabra irlandesa miol, un animal o ideal para el sol. Como el sol se mueve rápidamente, en la imaginación es miol, un animal. Es el nombre figurado que le dieron al sol los sacerdotes irlandeses de Yesa. Por eso el sol se llama Miolchu, que se pronuncia Melchu, galgo. También se le llama Onchu, lobo. De ahí los términos aplicados al sol: el rápido, el feroz. El galgo y el perro lobo siempre han sido los favoritos de los irlandeses y figuran en sus leyendas y fábulas. Vemos el mismo engaño practicado por el sacerdocio romano irlandés sobre los católicos irlandeses de nuestros días en la palabra Melcho, un nombre del sol personificado. Es la persona ficticia a quien, en la historia, San Patricio, fue vendido como esclavo, demostrándonos así una vez más que los sacerdotes mentirosos y deshonestos de Roma escribieron una historia falsa y sin valor para el pueblo irlandés. Son las personas que robaron la antigua Biblia irlandesa y la presentaron al mundo como un libro judío, producido por un pueblo de Siria. Es una invención y una impostura para el mundo. La palabra irlandesa para perro lobo es on. Por lo tanto, los sacerdotes irlandeses de Iesa
Durante la estancia de la raza irlandesa en Egipto, dieron el nombre a una ciudad en el Nilo. También aplicaron al sol el nombre de Onchu, el lobo. Por lo tanto, tenemos al lobo celestial Osiris, que significa sol del alto oriente, de Os, alto, y Suar, pronunciado señor, y que significa este. De ahí el sol de la mañana. Él es Horus, el resucitado, de la palabra irlandesa Or, aspirado a Or, que significa señor o salvador, alguien a quien se ofrece oración. La palabra también significa de quién, en el sentido de descendencia. De ahí que encontremos que Horus es hijo de Osiris. En la idea mítica, el sol es Osiris temprano en la mañana, y él se convierte en Horus, el sol resucitado y salvador, temprano en la mañana. Es el lobo Horus al mediodía cuando sus rayos son calientes y opresivos. También Tifón, el maligno. Él es el Señor y Salvador dado al pueblo egipcio para que lo adoren los sacerdotes irlandeses de Iesa. Aquí están los hechos que desafían la contradicción. El idioma irlandés es el tesoro en el que existen estas pruebas indiscutibles para todo aquel que desee verlas. Fueron muchas citas, pero es muy necesario entenderlas. Si eso no significó nada para ti, entonces, posiblemente sea porque no conoces el idioma gaélico y su antigüedad. Así podemos considerar probado el hecho histórico bien conocido de que el común, las letras del alfabeto griego actualmente en uso, procedían originalmente de Oriente. Al principio no excedían los 17 en número. Luego, aproximadamente en la época de la guerra de Troya, 4 nuevas letras fueron añadidas por Palamedes, y luego 4 más por Simónides. Originalmente, el número de letras del antiguo alfabeto celta irlandés no excedía de 17, y de ellas, 16-17, eran las 16 letras idénticas que se decía que Cadmo había traído de Fenicia. Una pequeña consideración de la tabla debe convencer a cualquiera de que el sistema de letras de los samaritanos, los hebreos, los griegos y los celtas irlandeses debe haber sido originalmente el mismo. Es bastante imposible que su extraordinaria y cercana coincidencia haya sido efecto de un accidente. Godfrey Higgins. Esto se debe a que los irlandeses crearon originalmente el alfabeto, luego los fenicios, que eran sacerdotes arios irlandeses, tomaron ese alfabeto y difundieron el conocimiento del idioma por todo el mundo. Posteriormente se agregaron letras en combinación con la combinación de la ubicación de raíces de palabras más antiguas. Aquí hay un gran libro que muestra la afinidad entre el hebreo y el celta de Thomas Stratton. El idioma celta nunca ha recibido la atención que su antigüedad e importancia merecen. La ignorancia del celta siempre ha caracterizado a casi todos los eruditos griegos y latinos de Gran Bretaña e Irlanda. Esta ignorancia data de tal manera que puede ser llamada tradicional. Hay alrededor de 452 palabras hebreas que, después de ser tratados de esta manera, son como palabras gaélicas. Cita final. Esto no es solo algo que inventé para el nacionalismo irlandés. Esto no es para mi ego. Esto no es para desacreditar a Jesús. Esto tampoco es algún tipo de manipulación luciferina. Literalmente, te estoy diciendo que pienses y descubras por ti mismo. No pretendo conocer ninguna respuesta, pero señalaré las falsedades con pasión. Cita. La lucha más grande y prolongada en la antigüedad, de la que tenemos algún relato o tradición confiable, fue la guerra entre Roma e Irlanda, cuyo nombre en ese momento era Eire. Los sacerdotes nos dicen que era Escocia, del escocés, elección, selecto, que es solo un nombre mítico alusivo a sus adeptos magos, o sacerdotes hebreos del sol, solo después de que los invasores ingleses la saquearan y destruyeran, y sus altares sagrados quedaran en ruinas por instigación de Roma. Los sacerdotes ingleses le dieron el nombre de Irlanda, de ir, el fin, o terminar. Entonces, cuando terminaron su asquerosa obra de destrucción, los sacerdotes ingleses de Roma la llamaron Irlanda. Los escritores católicos irlandeses le dicen a su gente que Ir era uno de sus antiguos nombres poéticos. Eso es basura y falso. Lo anterior es la verdad y se mantiene. Tara, el lugar más sagrado de esta tierra durante miles de años para toda la raza aria,
Tampoco cambió su nombre a Newgrange solo por capricho. Se cambió, como tantos otros nombres irlandeses de lugares, para que, con el paso del tiempo, todo recuerdo de su gran e importante distinción de ser la capital de El Señor de las Islas del Mar Occidental, el sumo pontífice de la tierra, podría ser olvidado. Vean Cuando el mundo termine, por el reverendo Joseph Wilde. Incluso en la lejana India, la isla era conocida como Iraña, de Eire o Erin, la isla del sol, es decir, el hogar del culto al sol, y la sede del gran mago pontífice, el principal representante del sol en la tierra. Irlanda es la gran patria de la raza aria, y la ficticia y legendaria Atlántida de Platón ha sufrido demasiado tiempo el flagelo del saqueador invasor. Afortunadamente, hoy en Gran Bretaña prevalece un sentimiento más elevado y más ilustrado que propiciará un mejor entendimiento entre los dos pueblos. Solo cuando las dos naciones puedan encontrarse en términos de igualdad, podrá cultivarse y existir entre ellas un sentimiento amistoso y armonioso. El pueblo de Irlanda no estaba acostumbrado a contribuir al sostenimiento de una iglesia o un papa extranjero. El suyo fue el primer y supremo Papa universal. El Papa romano no era más que un usurpador. No es mi propósito ahora relatar más completamente la historia de aquellos tiempos, ya que sería irrelevante para el tema que nos ocupa, pero lo suficiente como para mostrar que Roma e Inglaterra han tenido una razón grande y fundamental para suprimir el conocimiento del pasado relacionado con Irlanda y el culto religioso de sus sacerdotes y pueblo. Antes del advenimiento de Roma y la invasión inglesa, el papado quiso mantener al mundo en la ignorancia también de cómo se había afianzado en ese país, y para ello se inventó San Patricio, y en la historia se hizo conectar con Roma allá por el siglo V, una historia que era pura ficción. La conexión de la iglesia romana con Irlanda se logró a través de la espada inglesa y de ninguna otra manera. El escritor, al discutir el asunto con un sacerdote, se refirió casualmente a la literatura irlandesa. Dijo: «Los irlandeses no tienen literatura». Cuando se le preguntó por qué, respondió: «No puedo hablar, mis labios están sellados». Estamos satisfechos de que los sacerdotes católicos irlandeses siempre hayan sido conscientes de este fraude. Los historiadores de la Iglesia han hecho saber que Roma simplemente disciplinó a la Iglesia irlandesa para que se ajustara a la debida observancia de la Pascua. Pero incluso el obispo Usher, durante la investigación, se negó a creerlo y opinó que tenía razones mucho más importantes. La Iglesia romana se ha creído segura de ser descubierta y expuesta por el hecho de que no se permitió que llegara a nosotros ningún registro escrito que describiera en detalle la historia de ese crimen. Pero las pruebas son contundentes en su contra. Ha conservado suficientes bienes robados, tan fácilmente reconocibles como tales, para condenarla. No fue suficiente para destruir los tesoros más invaluables de la literatura irlandesa, que se acumularon a lo largo de siglos de conocimiento y cultura, y que ella encontró en Irlanda, pero asestó un golpe mortal a la libertad irlandesa. No es de extrañar que haya destruido tanta literatura en Irlanda. Aunque no lo destruyó todo, lo que conservó lo ha pervertido y reconstruido, y parte de ello lo ha ocultado atribuyéndolo a otros. Su propósito era ocultar el hecho de que las obras y los conocimientos procedían de Irlanda, y fueron el producto del genio y la erudición irlandés. Difundir oscuridad e ignorancia ha sido su misión desde el principio. Hay algo en los irlandeses de lo que no se nos habla en la historia principal, un encubrimiento importante y que tiene mucho que ver con nuestros orígenes. Déjame preguntarte esto: ¿por qué un gran porcentaje de irlandeses todavía habla gaélico? Todo lo que tengo que decir es considerar qué idioma es más antiguo. Los griegos obtuvieron su conocimiento de los irlandeses, y ellos te lo dicen, hasta que más tarde llegaron historiadores y desacreditaron a todos los escritores griegos sobre Hiperbórea. Las leyendas de los hiperbóreos se convirtieron en mitos. Los griegos y los romanos se convirtieron en los civilizadores de la humanidad. Los hebreos antes de las guerras judías romanas eran druidas, pero piensa en ellos como druidas posteriores, lo que significa que es posible que las enseñanzas hayan sido corruptas.
Lo que vemos es que el líder de estos hebreos rebeldes es Josefo, y convence a los romanos de que lo perdonen, ya que les contaría los secretos de los druidas. Él conocía la historia antigua, por eso todo lo que sabemos sobre este evento proviene de Josefo. Veamos qué tenía que decir. Si has visto mis otros videos sobre Tartaria, esto te explicará muchas cosas. De las antigüedades de Josefo. Capítulo 6. Cómo se denominó cada nación desde sus primeros habitantes. 1. Ahora bien, eran los nietos de Noé, en honor de quienes los primeros que se apoderaron de ellos impusieron nombres a las naciones. Jafet, hijo de Noé, tuvo 7 hijos. Habitaron de tal manera que, comenzando por los montes Tauro y Amano, siguieron a lo largo de Asia hasta el río Tansis, y a lo largo de Europa hasta Cádiz, y estableciéndose en las tierras que encontraron, que nadie había habitado antes, llamaron a las naciones por sus propios nombres. Porque Gomer fundó a los que ahora los griegos llaman Gálatas, Gals, pero que entonces se llamaban Gomeritas. Magog fundó aquellos que por él fueron llamados Magogitas, pero que los griegos llaman Escitas. De aquí es de donde obtenemos la idea de que venimos del este. Parece comentar rápidamente que ninguna de las tierras estaba habitada antes. Esto no es cierto. Josefo está encubriendo su propia historia. Bueno, es hora de despertar. La historia de Jesús, tal como la conocemos y cómo se nos presenta, simplemente no es cierta. Lo siento si eso te duele, pero tenemos que afrontar esto. Para poder entender quiénes somos, tenemos que entender nuestro pasado. Estoy adoptando un enfoque diferente. De hecho, creo que Jesús existió. Tuvo muchos discípulos que escribieron sobre él. Por lo tanto, las muchas ganancias del mundo parecen estar basadas en cifras reales. Ahora bien, ¿realmente se llamaba Jesús? No estoy seguro. Es muy probable que Jesús fuera un druida. Cuando el cristianismo predicó a Jesús como Dios, predicó al druidismo el nombre más familiar de su propia deidad, y en la antigua lengua británica, Jesús nunca ha asumido su forma griega, latina o hebrea, sino que sigue siendo el puro druida Yesu. Y más, eran los principios sagrados del druidismo los que debían ser estudiados por los templarios, masones, cardenales, sacerdotes y cabalistas de mayor antigüedad. Varios factores llevaron a la falta de conocimiento sobre los druidas. A partir del siglo I d.C., el Imperio Romano y la Iglesia cristiana suprimieron las enseñanzas druidas. Posteriormente, la invasión sajona de tierras celtas eliminó la memoria de los druidas. Para preservar su conocimiento, los druidas pasaron a la clandestinidad y juraron solemnemente guardar secreto. Los druidas representaban una amenaza absoluta para el Estado romano, porque su ciencia y filosofía contradecían peligrosamente la ortodoxia romana. Los romanos eran materialistas, los druidas espirituales. Para los romanos, el Estado era una estructura monolítica extendida sobre territorios deliberadamente organizados en una jerarquía. Entre los druidas era un orden moral libremente consentido con una idea central enteramente mítica. Los ritos druidas irlandeses se manifestaron principalmente en el culto al sol. Su dios principal era Bel o Baal, el mismo adorado por los fenicios, el dios del sol, siendo su poder eclesiástico, un alto druida, mucho mayor que el del papado en su apogeo. Afirmó hablar con la autoridad directa de Dios, como lo hace el Papa todavía en cuestiones de doctrina. El jerarca celta se llamaba a sí mismo el Dios viviente, y pretendiendo tener poder divino, gobernaba con todo control temporal y eclesiástico como mejor le parecía. Reade dice del Pontifex Maximus de Roma. El cargo era probablemente una imitación del archidruida, que tenía poder supremo sobre los asuntos seculares y eclesiásticos, y que estaba rodeado por un senado de los principales druidas, como el Pontifex Maximus fue por Flamines, y el Papa por los cardenales. Hemos demostrado que el idioma hebreo se deriva de una fuente más antigua, si tomamos en consideración lo que sabemos sobre los druidas, y la supresión de la historia que sabemos que sucedió. ¿A qué debemos concluir? ¿Debemos aceptar la versión oficial del libro más impreso de la historia? Tenemos que poder identificar la propaganda en todas sus formas. La propaganda no te permite pensar por ti mismo.
La intención de la propaganda es implantarte una creencia, de manera subconsciente, para que la aceptes voluntariamente. Veo que esto sucede con tanta gente. Nos confundimos, asustamos, perdemos, entristecemos y distraemos. Es difícil lograr nuestras metas y creo que entre el 70 y el 80% de las personas que se convierten al cristianismo, especialmente en la actualidad, utilizan el cristianismo como una forma de condenar a los demás y excusar a otros sus propios pecados. ¿Estás tratando de convencerme de que las mega iglesias están tratando de iluminar a las masas con la sabiduría de Dios? ¿Con presentaciones de bandas de rock cristiano a nivel de concierto? No tiene ningún sentido. Toda esta visión del mundo y de esta sociedad materialistas contradice el cristianismo. En Zeitgeist existía esta intención atea general de descartar el cristianismo y decir, sí, no hay Dios, solo adoración solar. Esa no es mi intención. Entiendo que la realidad es una creación consciente. Entiendo que la magia es real y que la realidad no es más que un producto de la conciencia. Por eso no quiero tirar nada. Hay cristianismo exotérico y cristianismo esotérico. La gente no entiende esto y simplemente dicen, es un ocultista. No puedes seguir diciendo eso. La Biblia es un libro oculto. Está lleno de magia, milagros y acontecimientos fantásticos. ¿Por qué no podemos simplemente echar un vistazo a lo que nos atrae a través de la intuición? Si un libro o un vídeo llega ante ti, ¿quién eres tú para cuestionar la necesidad de su propósito? Todavía estás viendo esto, ¿verdad? Entonces eso significa que estás destinado a ver esto. Esta es una reacción en cadena. Todo se ve afectado. Todo provoca cambios. Por lo tanto, si estás sintiendo emoción en este momento, quiero que pienses en esto. Has llegado hasta aquí. Obviamente tienes mucha curiosidad. ¿Por qué te duele esto? Seguro que entiendo la idea del pecado e ir al cielo o al infierno, pero olvídalo por un segundo. ¿Cómo podemos pensar verdaderamente de manera lógica si tenemos miedo? El miedo suprime el verdadero pensamiento. ¿Por qué te sientes emocionado? Si no puedes aceptar la idea de que el cristianismo proviene de los irlandeses o del paganismo, entonces demuestra que está equivocado. Lo que encontrará es que esta controversia no es nueva. No estoy diciendo lo que deberías creer, simplemente estoy diciendo lo que no es verdad. Eso es todo lo que puedo hacer. Créame, he conocido a muchos cristianos sabios y entiendo el lado compasivo de esto, pero para mí, este es solo otro método de andar por las ramas. Estamos atrapados en ciclos habituales de hacer las cosas de cierta manera. Bueno, es hora de empezar a hacer preguntas. ¿Cuáles fueron las guerras romanas? ¿Cómo se ha manipulado la historia? ¿Quiénes eran los fenicios? ¿Por qué todas las religiones comparten motivos similares? ¿Por qué fueron destruidos el conocimiento y las antiguas bibliotecas del mundo? ¿Cuál fue el verdadero propósito de las cruzadas? Si la historia dominante es predominantemente engañosa y el conocimiento ha sido suprimido, entonces, ¿qué debemos creer acerca de la religión dominante? ¿O cristianismo exotérico? Es control de la mente y de los centros espirituales. Solo se puede llegar a Dios a través de la iglesia, con sus métodos. Jesús, tal como lo conocemos hoy, es una entidad memética. Hay personas que insisten en que tuvieron una intervención con Jesús, que han visto la luz y ahora conocen el poder en el nombre de Jesús. Mire, amo a todos, no quiero que esto parezca ofensivo, pero Jesús se ha distorsionado y ahora es un símbolo en nuestras mentes. Por eso creo que la gente puede literalmente tener experiencias de Jesús. Es el DMT en sus cerebros. Están teniendo una experiencia de sueño. No estoy diciendo que no sea real, pero es similar a las experiencias de hadas o experiencias extraterrestres. Graham Hancock, Carl Jung y Manly P. Hall repasan esto. ¿O me vas a atrapar de nuevo con «es un ocultista»? ¿Has escuchado historias de personas que juraron que tuvieron una experiencia con Cristo? Les cambió la vida. Fue la experiencia la que los cambió para siempre. Exploremos este pensamiento. Una de las principales cosas a las que se aferran los cristianos es que experimentaron a Jesús. Bueno, creo que vivieron una experiencia psicomental astral muy real, pero no es que eso fuera así. Literalmente Jesús hablándote. Esta es una experiencia oculta. Es la creación de una entidad astral.
y los cristianos lo están haciendo de manera inconsciente. Están experimentando este arquetipo que ha sido programado en su mente subconsciente, cara a cara, no físicamente sino astralmente. No estoy diciendo que esto no sea real. Estoy diciendo que no es lo que piensas que es. Esto puede ser muy real para las personas y ser la razón por la que se dedican apasionadamente a esa filosofía de la ignorancia. En cierto modo, es real. Sin embargo, cualquier persona que acuse ciegamente a la gente de estar equivocada, pero se niegue a leer cualquiera de sus escritos, cualquier sociedad que se niegue a mirar sus propios orígenes, cualquier sistema de creencias que participe abiertamente en la caída de la sociedad es dañino. La mayoría de las personas que afirman haber tenido esta experiencia ni siquiera están teniendo una experiencia astral real. Creo que simplemente están teniendo su primera experiencia visionaria. Siempre he tenido la capacidad de visualizar. Y recuerdo que un día estaba esculpiendo en clase y una señora mayor se me acercó y se quedó atónita al ver cómo podía imaginar estas cosas en mi mente. Recuerdo haber pensado cuando era más joven, ¿podría ser que otros no puedan visualizar como yo puedo? No estoy tratando de ser engreído, simplemente se hizo evidente que otras personas no poseían la facultad en el mismo grado. Por lo tanto, concluyo que las personas que afirman haber experimentado a Jesús son teniendo una de sus primeras visiones en su mente, o un sueño, evento astral, en el que tuvieron una experiencia individual con la entidad memética conocida como Jesús. Todo se reduce a que existen múltiples organizaciones cuyo único propósito es tener control sobre la conexión humana con Dios al afirmarse como virreyes de Dios mismo. El Dios que representan es una creación, un personaje compuesto basado en verdades y ficción, como una fotografía bien retocada. Irónicamente, existen otras organizaciones de oposición que existen para exterminar la idea de conceptos místicos como oraciones, sacerdotes y dioses. Por supuesto que la misma mano mueve ambos hilos porque sirven al mismo propósito, desconectar a la humanidad de Dios y de sí misma. Terminaremos este capítulo entendiendo que ha habido un encubrimiento en términos del origen del lenguaje y la religión. Hay mucho más que quería agregar, pero para demostrar que la Biblia es un libro irlandés, se necesitarían varios volúmenes. Esto no es algo que pueda presentar fácilmente. Escuche el libro de Conor McDarry en línea, lo explica todo. Salga de este capítulo con la mente abierta a la idea de que tal vez el cristianismo no sea lo que pensábamos que era. No digo que no signifique nada, pero quiero que estimules la curiosidad sobre de dónde provienen estas ideas arquetípicas. La astroteología y la Biblia todavía no son aceptadas en los círculos principales. Esto es intencional, pero podemos traer esto nuevamente a la conciencia pública si estamos dispuestos a simplemente investigar estos asuntos. Esté dispuesto a aceptar que efectivamente existe un misterio. Let go of everything you think to be true. Relax the mind and ask the question, do I truly understand what this reality is?